excepción y de decepción. Sí, van de y la mano. luego vemos lo que sucede con Facebook, que a mi juicio es un juego electorero. A ver. Porque lo que hace Zuckerberg al denunciar cómo Kamala y Biden lo obligaron a censurar todo lo que tiene que ver con el COVID, a esconder todos los datos. Bueno, no, ahí fue el FBI. Sí, pero el FBI en ese momento quería que ganara Biden. Claro, sin duda, era el establishment. Reality to you that has to be spoken to. Reveal a reality to you that has to be spoken to here. Let me reveal a reality to you that has to be spoken to here, okay? Greg, look at the ring of sweets, okay? This is not unique to Democrats. There is a game of money. When people talk about uniparty, we are strangled by the money reality in our politics. Those sweets start at 500 grand. You think there's like a teacher group up in there? You think it's like the Cub Scouts of Columbia County, South Carolina, that's up in those boxes? Those boxes are filled with the same people that they say they're going to regulate. They are literally looking down on the faithful and being told, yeah, we're going to break down on them. We're going to make them pay their share. They paid $500, $700, $1 million, $1.5 million to have those seats. And the same thing is true with the Republican side. And they're going to take them down? They're going to change how it is? They are looking down from on high at the people who make the difference in their communities. And that is the reality of politics. Definitivamente el próximo paradigma va a ser ampliamente determinado por lo que suceda con la industria 4.0, con la automatización, la inteligencia artificial, en fin, ¿no? Todas estas industrias de la computación cuántica que van a ser definitivamente determinantes. Pero moviéndome al siguiente tema, doctor, me gustaría platicar con usted un poco y entender su lectura de qué va a suceder en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Es un evento brutal que probablemente fue uno de los eventos que yo pensaba que iba a ser de los eventos definitivos de la geopolítica de nuestra generación, el intento del asesinato del candidato al expresidente Donald Trump, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que parecía ser un tema brutal, sumamente mediático, el cual se habló muchísimo, se especuló muchísimo. Pasaron 3-4 días y prácticamente ya ni siquiera se hablaba al respecto. A la campaña de Donald Trump. Yo tuve oportunidad de entrevistar 2 veces a Kennedy antes de que hiciera el anuncio. Y de hecho, yo metí la pregunta y no me dejaron hacerla cuando él estaba en campaña. O sea, yo tuve oportunidad de entrevistarlo 2 veces y me filtraron una serie de preguntas, entre ellas las relacionadas al conflicto de Israel contra Palestina, bueno, al genocidio de Israel contra Palestina. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi gente youtubera. Good morning por la mañana. Hoy sí me tardé. La neta, me tardé para acomodar este video. Ayer nos regalaron una joya. Esto lo había pensado, mi gente, lo pensé esta semana. Me vino a la mente y por qué, no sé. Esta semana lo pensé, lo pedí y los astros se alinearon, ¿no? Es como que de repente todo se juntó y sucedió. Este video va a ser un poco largo, se los advierto. No es para toda la gente, no es para todo el mundo y no es por discriminación ni nada. Es para la gente que realmente sí le interesa lo que está pasando en el mundo, que realmente sí es consciente de lo que está pasando en estos días de política, de cambio, de todo lo que está pasando, ¿no? Todo está relacionado con todo. Ayer tuvimos un deleite, ahora sí que un sueño hecho realidad para toda la gente que nos encanta este tema, estos temas de política, geopolítica, en dónde estamos parados en estos días, qué está pasando, por qué y cómo las redes sociales, todo está conectado. Les voy a poner una entrevista que literal, ayer, la verdad, iba a ser un en vivo en la tarde y me quedé escuchando esto y ya no terminé porque sí o sí valía la pena terminarlo de escuchar y se los voy a compartir. Una entrevista de Diego Rusarín con el señor Alfredo Jalife que duró más de 1 hora y media. La tuve que resumir en un video, ahorita lo grabé, lo más importante, en 1 hora. Imposible no perderse cada detalle de lo que platicaron en esa entrevista, en ese análisis de noticias, pero se convirtió en un buffet de información. Y vuelvo a repetir, tocando todos los temas que están pasando ahorita en México. Y yo digo una cosa para concluir esta introducción.
Lo que estamos escuchando ahí, mi raza, es el resultado, el amor, el pensamiento de, aunque no son mexicanos 100%, y déjenme se los aclaro, aunque no sean mexicanos de hueso colorado, como se dice por ahí, originales, pero sí nos representan en sentimiento, en visión, nos representan en mentalidad. Yo ahí sí me meto y me acomodo, aunque sea de los últimos, pero ahí estoy. Vale la pena escucharlo porque esa entrevista, esa conversación que tuvieron ellos es por el amor a la patria, por el amor a un México. Yo así lo veo, aunque no sean mexicanos 100% ellos, pero nos deberíamos de quedarnos como en vergüenza los que sí nos queremos sentir mexicanos, porque ellos están hablando de todo, por todos y hacia todos, así de fácil, raza. Pero ese sentimiento yo se lo achaco al amor que le han encontrado al país de México, ese cariño, ese acogimiento cuando llegan a un país como México y sienten esa empatía, ese amor por la tierra, por la cultura, por la comida, por lo que sea. Así yo lo analizo, aunque suene romantizado y la fregada y uno quisiera ponerle de más, pero no. Es la realidad. Hoy te lo voy a poner exactamente lo que pasó, lo que sucedió en esta entrevista. Espero y no se me aburran, porque esto está sí o sí de deleite, así nada más. ¿Qué es lo que hay detrás? Mira, yo tengo una característica, no es leer la noticia, sino ver qué hay detrás. ¿Por qué Macron opera de esta manera? Tú recordarás mucho ojo ahí, mucho ojo. No es leer la noticia por leerla, es que hay detrás de las noticias. Hábilmente, en la segunda vuelta, porque no le fue bien en la primera, habían ahí dos, queda solo frente a Le Pen, Marine Le Pen. A Marine Le Pen. Entonces ahí comete un gravísimo error Jean-Luc Mélenchon, porque lo usa Macron para irse usando esa dicotomía topográfica que ya está caduca en el siglo XXI entre izquierda y derecha, y atrae a Macron a Mélenchon a su trampa ideológica. Hago un paréntesis. Para mí, ¿cómo hay que ver el mundo hoy? Te pones a ver, hay una izquierda travesti, por ejemplo. En México abundan. La izquierda travesti en México abunda. Son globalistas que se dicen al mismo tiempo izquierdistas. Tú me la platicas, ¿no? Yo no veo como un globalista puede ser izquierdista. Bueno, entonces, por ejemplo, tienes a Boric en Chile. Una locura, ¿eh? Una travesti. Sí. Etcétera. Y ya obviamente lo que no le gusta al Departamento de Estado lo considera la izquierda radical, extremista, ¿no? Ya sabes, la triada de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y esos no son aceptables para el State Department. Claro. Pero sí son aceptables otros países que tienen, pues yo diría, es que yo ese término hasta me cuesta trabajo usarlo, porque tiene demasiadas excepciones. Y tú sabes que una definición, para que sea mejor, tiene que ser lo mayormente universal. Y regreso con Macron. Entonces, ¿qué hace Mélenchon? Si Mélenchon hubiera manejado la dicotomía, yo lo digo con humildad y rigor, propuse, y que ya se está manejando en muchos países, sobre todo hoy en Rusia. En Rusia ya adoptan el término globalista versus soberanista. Fíjate qué interesante. Claro. Ya no te están dando el concepto que si eres capitalista o si eres comunista, porque ya la misma Rusia es capitalista. Fíjate qué interesante. Entonces, son soberanistas. Entonces, de ahí varía. Mira, entonces, como entraron al juego de Macron, que es un socialista y es una gente... Ahí acaban de entrar a analizar unas cuestiones de noticias. Le estaban preguntando qué está pasando en Francia, quién es Macron, todo ese rollo. Esa entrevista, raza, esa conversación que tuvieron está muy interesante. Hay tanta información allá afuera, allá dentro de ese video, pero en sí,
lo que yo vuelvo a repetir, esta es una gran diferencia de gente que sí conoce de lo que está hablando, que tiene bases, que tiene fuentes, que fue a la escuela, que tiene diplomas, no nada más en leyes de migración, ni se pone a decir noticias de última hora, mi gente que sí conoce y entiende a raíz de lo que está pasando en el mundo y de lo que realmente, que no son nada más propagandistas de momento y de ocasión. Estas personas están hablando con datos, con fundamentos, con pruebas en las redes sociales, en links, en lo que sea. O sea, esto es la diferencia entre escuchar a gente que sí sabe, que sí conoce y que sí te pone a abrir los ojos y no nada más estarte vendiendo sueños guajiros como llámese Jorge Ramos, el hijo de Jorge Ramos, ahora como le pusimos, le dice el Coach Abel, la niña de las trencitas, llámese Carlos Eduardo Espino, por ejemplo, pero vamos a escuchar. Mélenchon, con quien yo tengo muchas cosas en común, otras no, se va contra Marine Le Pen. Yo me gustaría hacer un par de comentarios. Digo, primero usé la terminología izquierda-derecha por el encabezado, aunque comparto con usted que es una nomenclatura ya muy poco útil. A final de cuentas, para mí lo que determina las organizaciones sociales y políticas es la relación que existe con la materialidad y cómo esta constituye la relación social, ¿no? O sea, en fin de cuentas, hoy es mucho más fácil entender la posición geopolítica de un determinado país dada la propiedad de los medios de producción, la manera en cómo se orienta la política pública, y más que el postureo y el discurso que se echa hacia afuera, como usted muy bien dijo, para engañar bobos, ¿no? En este sentido, también lo que me parece interesante, y pues no solo Le Pen, pero sino también en Italia, Meloni, pues fue a China, ¿no? A restablecer los vínculos de la iniciativa Belt and Road, de la cual Italia ya se había retirado, porque pues vio que se ponía dura la cosa. Aquí, y eventualmente yo creo que lo vamos a conversar también cuando lleguemos a hacer el análisis de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, que no me parece que realmente sea una distinción entre capital o no capital, y aunque estoy de acuerdo que sí se puede identificar una diferencia entre los soberanistas y globalistas, para mí, dependiendo, obviamente con reservas, tanto los soberanistas como los globalistas siguen apegando a la lógica del capital, pero unos al capital financiero y los otros al capital industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido comparto muy bien y creo que es mucho más útil tener el análisis así, pero a final de cuentas usted hizo el comentario que para mí me parece indispensable que la gente entienda de esta noticia, que para nomenclaturas hegemónicas anglo-franco-imperialistas, demócrata es aquel que se alinea a los intereses de Estados Unidos o obedece a Estados Unidos, y dictador radical o extremista es aquel que no se alinea a los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, más allá de la definición positiva en el sentido kantiano que le podríamos dar al concepto de democracia o de dictadura, aquí en una práctica real del empleo del uso de la palabra, dictador es el que se opone a la política del Departamento de Estado y demócrata es aquel que usa los institutos parlamentares para jugar el juego político que le imponen desde la casa de su jefe, ¿no? Como buen lacayo que terminan siendo todos estos. Porque yo a los 3 años... No, por favor, adelante. No, después de 3 años de publicado, lo subo a mis redes en forma gratuita. No me gusta estar haciendo lucro con lo que escribo. Yo quiero que la gente se entere. Entonces yo a los 3 años lo subo en forma gratuita a mi portal. Y ese ya lleva más de 3 años, el libro que se llama Soberanista. Soberanista. No, bueno, pero le puse un subtítulo. En espera de la siguiente, le puse así, el libro era La dicotomía del siglo XXI. Globalistas versus nacionalistas, que hoy quitaría nacionalistas, le pondría soberanistas, y el subtítulo sería En espera de la nueva dicotomía de la inteligencia artificial. Y ahí tú te das cuenta, ya varió aquella dicotomía ¿quién manda? Topográfica de izquierda a derecha, que nace en el siglo XVI en Inglaterra, luego Francia lo lanza cuando los jacobinos se sientan en la Asamblea General a la izquierda y los girondinos, que eran realistas, se sientan a la derecha. Luego daba excelentes resultados, hay que reconocerlo. Claro. Entonces, hoy está en boga realmente, para entender el mundo hoy, cuando tú ves G7 y los BRICS, que son los 2 bloques que están imperando, hay que, a mi juicio, yo propongo que se use soberanistas y globalistas. Globalistas. Y vas a ver que, claro. Ahí está la clave de muchas cosas allá que están pasando en eso que acaba de decir.
las definiciones que son dinámicas. La clave de muchas cosas que están pasando ahorita, mi gente. Donde van a jugar, por un lado, China y por otro lado, Estados Unidos. Sí, sin duda. Y esto, pues digo, es como el siguiente eslabón de la industria que va a determinar, ¿no? Digo, a fin de cuentas, o sea, doctor Jalife, yo creo que algo que compartimos mucho es ese análisis materialista de la realidad, ¿no? Que, o sea, las definiciones funcionan, pero las definiciones se tienen que actualizar contra la realidad material concreta, ¿no? Y de nuevo, o sea, por eso mi formación más marxista y yo, pues, materialista dialéctico, yo me apego mucho a tratar de identificar cómo las fuerzas productivas modifican nuestra relación con la realidad. Y definitivamente el próximo paradigma va a ser ampliamente determinado por lo que suceda con la industria 4.0, con la automatización, la inteligencia artificial, en fin, ¿no? Todas estas industrias de la computación cuántica que van a ser definitivamente determinantes. Pero moviéndome al siguiente tema, doctor, me gustaría platicar con usted un poco y entender su lectura de qué va a suceder en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que se ha dicho muchísimo sobre el tema. Tuvimos un evento. Ahí es cuando se pone buena la cosa y empezamos a hablar de cosas muy interesantes, definitivos de la geopolítica de nuestra generación. El intento del asesinato del candidato al expresidente Donald Trump, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que parecía ser un tema brutal, sumamente mediático, el cual se habló muchísimo, se especuló muchísimo. Pasaron 3-4 días y prácticamente ya ni siquiera se hablaba al respecto, ¿no? Es como que el ciclo de noticias, sobre todo en la política americana, por su especularidad, se vuelve incluso difícil de seguir, ¿no? Porque hay demasiado distractor. Ahora el último anuncio fue que Robert Kennedy, y usted lo había predicho, Robert Kennedy se incorpora a la campaña de Donald Trump. Yo tuve oportunidad de entrevistar 2 veces a Kennedy antes de que hiciera el anuncio. Y de hecho, yo metí la pregunta y no me dejaron hacerla cuando él estaba en campaña. O sea, yo tuve oportunidad de entrevistarlo 2 veces y me filtraron una serie de preguntas, entre ellas las relacionadas al conflicto de Israel contra Palestina, bueno, al genocidio de Israel contra Palestina, y su equipo de comunicación me quitó varias preguntas y una de ellas fue su apoyo por Donald Trump, pero pues ahora ya se oficializó. Entonces, ¿cuál es su lectura de este proceso electoral en Estados Unidos ahora en 2024? Bueno, hay que partir de la base de que, ya que iniciaste con ello, el intento de asesinato de Trump, ¿qué resultado hubiera tenido? Ahí hubiéramos tenido una bifurcación. Salía el hijo, Donald Trump Jr., a quien ya están placeando hoy más que la vez anterior. ¿Te acuerdas? Placeaban más a Ivanka y a Jared Kushner. Y en esa ocasión ya era Donald Jr. Hubiera podido ser el X, que la tiene que comprar Elon Musk, que está totalmente apoyando a Trump, a grado tal que va a ser miembro de su gabinete, que ya está anunciado, igual que Robert Kennedy y Tulsi Gabbard. Ten cuidado, vaya, ya está moviendo a las mujeres, porque claro. Van a acusar de misógino y ya sabes, el voto femenino lo está capturando Kamala. Bueno, a nivel de redes, eso es de redes. A nivel, bueno, aunque ya también Facebook ya se disoció, lo viste estos días, con la confesión desliz freudiano. Un desliz freudiano. Donde ataca ferozmente, dice, a mí me obligaron a censurar los contenidos del COVID-19 por Kamala. Ya no habla él ya de Biden. Biden es prácticamente ya es desechable, ¿no? Lo digo respetuosamente, pero es desechable. Tan es así que el Partido Demócrata lo desechó. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, y dice luego que el FBI le dijo que la laptop, todo el contenido del laptop, ya sabes, todas sus trácalas que tenía con la empresa gasera Burisma de Ucrania. Uy, sí. Era muy delicado. Pues eso le hubiera dado el triunfo a Trump. Directamente, sin duda. Porque entonces ahí Mark Zuckerberg le dio el triunfo a los demócratas. Sin duda. Acabo de poner la nota en pantalla, la tenía planeada, de hecho. Mark Zuckerberg, maneja 400 millones. No, fíjate, no sé cómo, me llama la atención eso, que serán los ilegales. Fíjate, ahí podemos hacer una abstracción, porque Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Más o menos. Escuchen eso que va a decir, Escuchen ese análisis, esa observación de lo que está hablando
cómo las redes sociales juegan y son bien importantes en estas elecciones. Es lo que dice la oficina del censo. Y son 390 los usuarios de Facebook en Estados Unidos, que son turistas, las embajadas, ilegales, ese restante. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, sí, que los números no cuadran y hay ahí definitivamente un déficit. Cuadra algo, pues hay que decirlo. Entonces, fuera de eso, que quizás sea otro cisne negro para la elección de Estados Unidos y beneficia a Trump. Y a nivel de mass media, de los medios escritos, todos, sin excepción, están con Kamala y el Partido Demócrata, con excepción de uno, pues que los que sí tenemos que lo hacemos por obligación dialéctica, ya operando así como tú dices, pues está Breitbart. Breitbart se escribe con B grande. Entonces, ahí Trump está muy débil frente al George Soros, Obama y Nancy Pelosi. La que dio la cara fue Nancy Pelosi, pero que el titiritero era, sin duda alguna, Obama, y encima de ellos dos... Y escuchen lo último que está declarando Nancy Pelosi ayer en las noticias. La brújula. Escuchen lo que está diciendo Nancy Pelosi. Ya está saliendo otra vez con mascarilla y toda la cosa. Pues se dan cuenta que el Partido Demócrata iba a estar aplastado, ya no en la presidencia, sino a nivel del Senado y a nivel de la Cámara de Representantes. Y es ahí donde entran precisamente y le dan el ultimátum a Biden, lo obligan literalmente, lo sacan a patadas. Incluso ese famoso comunicado que saca ese domingo de cuando renuncia a la candidatura de la presidencia, que por cierto hoy se está manejando que lo pueden renunciar también a la presidencia, para que le dé un punch a Kamala y ya llegue al debate como presidenta, fíjate lo que son las cosas, y llegue a la elección presidencial siendo ya presidenta. Fíjate que es muy interesante, es una hipótesis que está corriendo dentro de los mismos articulistas y del Partido Demócrata. Entonces, hoy, ¿qué sucedió? Inmediatamente la persona más impopular a nivel de candidaturas a la presidencia en Estados Unidos, donde la misma Tulsi Gabbard, demócrata, republicana, que hoy ya se fue con Trump, la hizo pedazos. Incluso le llaman a Tulsi Gabbard la exterminadora de Kamala, a tal grado que Kamala en las primarias se tuvo que dar de baja. Y era una de las personas como vicepresidente las más impopulares. Y ahora que te hace la magia de todos estos multimedia con Netflix, Hollywood, hacen su convención y sucede que ya está empatada con Trump. Bueno, esa es la magia. Movimiento puramente reaccionario. Mira, mi muy humilde opinión es que el Partido Demócrata hace mucho que es antidemocrático. La mejor prueba fue cuando quitan a Bernie Sanders, y conste que él es házaro, ya sabes. Sí. Los házaros son los turco-mongoles que se asientan en Ucrania y en el siglo IX se convierten a la religión judía, y son los ashkenazis modernos, que son la mayoría hoy de los llamados judíos. Estoy hablando profesionalmente, sin ningún chanfle, como decimos en el fútbol. Entonces, a Bernie Sanders lo quitan y le da un golpe de estado la Hillary Clinton. Igual, hacen en esta ocasión sí hubieron primarias y las ganó Joe Biden, por eso tenía ese número de delegados, y obligan a Biden a darle sus delegados a Kamala Harris. Tan es así que en una entrevista que le hacen al gobernador de California, en forma muy sarcástica, él comentó que casi lo habían obligado a los delegados a votar por Kamala. Y ahora viene, más allá de los superbackers que tú hablas del Partido Demócrata, en general yo creo, ¿y por qué ya no puede ser una democracia? Porque es una plutocracia, porque el Partido Demócrata se volvió globalista. Y hoy, ¿cuál es la postura independientemente? Mira, yo tengo un libro donde critico ferozmente la política migratoria de Trump. Entonces, yo analizo, yo ni voto en Estados Unidos. Yo lo dije en una ocasión, si yo votara entre Estados Unidos, entre Kamala y Trump, escogería a Bob Kennedy. Es decir, a mí me gusta la agenda de los Kennedy. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Esto, hoy ¿qué sucede con estas? Sucede
con estas situaciones de que el partido que hizo de los super PACs, que se llama Political Action Committee, distorsionan ya la elección. Oye, cuando te aporta, oye, ve, Kamala al día siguiente de su entronización, ya ves que es la reina Kamala ahora, sí, de su entronización, ya tenía $500 millones recaudados. Y Trump tenía a Elon Musk, sí, pero el dinero de que maneja no es de él. No se compara. Él no se compara. El porcentaje de lo que es Tesla, sí, y SpaceX y todo. Entonces, ahí también hay que tomar en cuenta que sí está jugando, fíjate ahorita lo estoy descubriendo contigo, está jugando el factor globalista de los antidemócratas, antidemocráticos demócratas, versus los republicanos que son soberanistas, y lo tengo que decir, son antimigrantes. Claro. Antimigrante, sin duda. Aparte, lo que me gusta de esta interpretación, doctor, y de nuevo gracias por la plática y por el tiempo, es que a final de cuentas, digo, este año lo nombraron como el año de la democracia, ¿no? Porque es el año donde más elecciones a nivel internacional van a haber y donde más gente va a participar de elecciones en todo el mundo. Y me parece que a grandes rasgos la metanarrativa de la democracia está completamente erosionada. En una fase de desglobalización. Ese es el momento a nivel geoeconómico. Lo reconoce Larry Fink de BlackRock, lo reconoce Deutsche Bank. Es decir, los grandes analistas del planeta ya se dieron cuenta, y si no lo reconocen, pues están perdidos. Ya estamos en un proceso de desglobalización. Al mismo tiempo, estamos en un proceso al borde de preguerra, de pre-tercera guerra mundial. Si es que ya no se podía llamar esto un tipo de del mundo, pero sobre todo en 3 puntos candentes. El principal es Ucrania, donde ya está en choque directo la OTAN contra Rusia. Luego tenemos a Gaza, con todo lo que eso significa, la limpieza étnica, etcétera, etcétera, de palestinos. Y luego tenemos el asunto de Taiwán y China. El que puede llevar una confrontación directa ya a nivel nuclear es ucraniano. Hay muchas tribus dentro del partido demócrata. Entonces, ¿qué sucede? Tú lees bien el discurso de Kamala, apoya a Ucrania. Apoya a Israel. Apoya a Israel. Bueno, el marido. El marido es Hazaro. Sí, claro. Es Doug Emhoff, es abogado de los intereses de Hollywood. Y más aún, el discurso, creo que el segundo o tercer día, tuvo el discurso principal sobre el asunto palestino-israelí y habló del antisemitismo. Esa es su abogacía. Cuando Kamala no pronunció ni una palabra por el genocidio de los partidarios de su marido. No, es una locura. O sea, la manera en cómo iban entrando a la convención de los demócratas y la gente estaba literalmente como leyendo los nombres de las víctimas infantiles y todos los candidatos y parlamentarios del Partido Demócrata se tapaban los oídos y caminaban. Fue prácticamente hermoso porque es la postura de la política americana. O sea, es sin duda hoy uno de los mayores fuentes de vergüenza a nivel internacional, que realmente las cifras ya se acercan a 180,000 víctimas civiles, ¿no? Dada la instrumentalización de la hambruna como arma, el uso del fósforo blanco que es prohibido, en fin, todos los crímenes de guerra. Y a fin de cuentas la postura tanto republicana como demócrata es idéntica. Es continuar con ese frente bélico y con esa masacre y ese genocidio. Y aquí viene cosa que yo nada más me centré en Ucrania. Claro, sí. Pero está muy bien lo que dices porque, fíjate que yo siempre he seguido a Bernie Sanders. Es Hazaro y todo lo que sigue, ¿no? Pero es una gente muy progresista y muy lúcida. Y él es el único que citó lo del genocidio. Y seguro, ya sabes, los mass media ni lo pusieron. Ay, toda mi gente, espero no se hayan aburrido, pero es unos 30 minutos de 1 hora y 30. O sea, ni la primera, tercera parte de lo que se escuchó en esa entrevista. Muy interesante para gente que sí o sí le guste esto de la geopolítica y lo que estamos pasando ahorita como inmigrantes aquí en este lado del mundo. No noticias de última hora, ni impostores, ni YouTubers wannabe, influencers wannabe. Aquí hay mucha información, hay muchos puntos de vista. Como dice este señor, Alfredo Jalife,
hay que leer hasta los enemigos porque de repente hasta ellos podrían tener la razón o la respuesta, ¿no? Eso es lo que yo aquí me interesa, me emociona escuchar este tipo de conclusiones, de visiones, porque lo están viendo desde un punto de afuera. Y a veces ese tiene más visión que uno que está adentro de la jaula, uno que está dentro de la casa, ¿no? Espero no se haya aburrido. Es un video nada que ver con lo que de repente tenemos aquí, pero que sí es lo que nos debería tener en preocupación, en el ojo del huracán, estar escuchando y sabiendo, conociendo exactamente quién está atrás, quiénes son los candidatos, qué hay detrás de ellos. Esto va, mi gente, esto está más feo, esto está más horrible de lo que pensamos. Esto está más difícil y más preocupante y peligroso de lo que pensamos. Así nada más como se escucha. Ahí les dejo este cortito video. Espero vayan y sigan a este compa de Diego Rusarín o al señor Alfredo Jalife. Búsquenlos, tienen mucha información para ponerse a pensar, a sacar sus conclusiones. Y vuelvo a repetir, esta entrevista para mí es el reflejo de lo que es el sentimiento mexicano, de lo que un país puede provocar en personas que sí les gusta la cultura, la buena cultura, y que son personas muy, muy conscientes. Ese es mi punto final. Bye bye.